electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados, el día después de un miércoles súper intenso en comisiones y a la espera de la definición de una posible sesión para la semana próxima. Me acompaña hoy Gonzalo Solabarrieta, al menos la primera media hora. ¿Cómo anda, Gonzalo? ¿Cómo anda, Mauri? Bien, ahí todavía bien? Un poco con mucha información que tuvimos ayer, la verdad. Mucha información, muchos dictámenes que ya están listos para ser tratados en el recinto. La gran pregunta es, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Títulos del día. Reunión conjunta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Energía y Combustibles. Obtuvo dictamen el proyecto que modifica el impuesto a los combustibles líquidos. Y un rato antes fue el turno de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que en plenario con presupuesto avanzó con el proyecto de ley para combatir el Alzheimer y otras demencias. Y ya hay fechas en el Senado para la emergencia de pediatría, que incluye al Garrahan y al financiamiento universitario. Con el objetivo de dictaminar ambas iniciativas, los proyectos se tratarán en comisiones el próximo martes en el Senado.
Bueno, y ayer decíamos, una jornada súper intensa, casi que fue un miércoles en vez de sesión de comisiones. Empezó muy tempranito, 9 de la mañana, con la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que trató en primer término un pedido de informes al ministro de Salud por los casos de fentanilo adulterado. Y después se reunió en plenario con la Comisión de Presupuestos, en lo que había sido uno de los emplazamientos que hubo la semana pasada en la sesión Gonza, para tratar la cuestión referida a la salud mental. En realidad no es salud mental, sino a la protección contra enfermedades como el Alzheimer y la demencia, ¿no? Exactamente, sí. En principio, esta reunión que tuvo un saldo muy positivo, por lo menos... Salud cerebral sería lo correcto. Salud cerebral, exactamente, y que obviamente hace el foco en la ley del Alzheimer, que lo escuchábamos un poco, ¿no? Hablar a Facundo Manes y hablaba de que hay un 40% de los casos de Alzheimer que pueden ser prevenidos. Y por esto se hace el foco importante en el hecho de lo que significa, bueno, el presupuesto para las campañas, para la promoción, justamente. Cuando se habla de campañas, promoción, son palabras que escuchamos y leemos muchos en los proyectos, pero cuando lo escuchamos realmente a Facundo Manes hablar de que a veces se trata de entrenar, de la buena alimentación, de dormir bien, de los buenos hábitos, bueno, ahí es donde uno se hace un poco la idea de pensar que tiene que estar atentos a este tipo de cuestiones, porque lo mencionaba como cuando vos te vas a hacer un análisis común y corriente, bueno, también para el Alzheimer existe la posibilidad de que esto tenga una cierta prevención. Y lo que significó un saldo positivo, decía, es lo que mencionaba Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, respecto a la firma de todos los bloques en respecto a lo que tiene que ver con la causa del fentanilo contaminado, que recordemos ya lleva 96 víctimas fatales, lamentablemente, y en donde ahora la cuestión o la novedad, la noticia principal, además del dictamen que se firmó ayer, es básicamente que el gobierno nacional está apuntando a la cuestión vinculada a la justicia. El gobierno está apuntando a la justicia, pero también, según lo que se aprobó ayer en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, va a tener que responder, creo que son 28 preguntas, que le fueron enviadas al ministro de Salud. Pero si te parece, escuchamos a el autor del proyecto de ley por la salud cerebral, el diputado Facundo Manes. El Alzheimer es una condición que afecta la dignidad y la memoria de una persona. La memoria pierde las facultades cognitivas, el funcionamiento diario y cambios de conducta. Esto afecta a 500.000 de argentinos, más el entorno familiar. O sea, estamos hablando de una problemática de 2 millones de argentinos. Es un gasto, no es es una inversión, no es un gasto. Argentina gasta hoy 2.500 millones de dólares en esta problemática y no tiene ninguna estrategia. Una estrategia es una inversión, es reducir el gasto y además es potenciar el cerebro de una sociedad que es la economía del siglo XXI. O sea, que estamos hablando de salud y de economía. La salud hoy ya no es solamente enfrentar una enfermedad, es crecimiento económico, es cohesión social, es trabajo, es educación. O sea, la salud hoy es parte importante del crecimiento económico. Todas las personas, primero es una prevención, 40% de las personas con demencia podrían ser, el 40% de esta problemática podría ser prevenido de las demencias, haciendo ejercicio físico, bajando el colesterol, teniendo la glucemia en límites normales, no teniendo sobrepeso, teniendo relaciones sociales, durmiendo bien. O sea, hoy podemos hacer prevención y además coordinar todo el sistema de salud argentino para la detección temprana, para el tratamiento, para también el abordaje de los familiares que tienen aumento de toma de psicofármacos, estrés, ansiedad. Es una problemática que engloba a toda la familia. Así que lo que hay que hacer es una estrategia nacional para prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de los familiares. Escuchábamos a Facundo Manes, que repite un concepto siempre que habla que la inversión en salud genera crecimiento económico. Esto es porque entiende que las enfermedades evitables terminan siendo contraproducentes para un país que quiere crecer. Y un dato que ayer dejaba el diputado Manes en la comisión, un dato de la realidad, que todos vemos que la población está envejeciendo más. El último censo en Argentina es bastante paradigmático, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, porque establece una suba, creo que de la población de aproximadamente 20%, algo así, respecto al censo de hace 10 años. En la ciudad de Buenos Aires un 8, o sea, mucho menos que la media, pero el principal factor, uno dice, bueno, ahí vive más gente porque más gente viene o más gente no se va. No, en realidad vive más gente porque vive más años la gente. Entonces, cuando censás, entra todo en un combo.
Y bueno, y ese dato, decía el diputado Manes, es el que obliga al Congreso de la Nación, según él, a trabajar más en la legislación y en la protección de la salud cerebral, porque cuanto más tiempo vive la gente, más posibilidades tiene de tener daños, ¿no? Y la baja natalidad también. Bueno, eso es Mauri. otro dato. Eso es otro dato, pero que también estamos hablando de una población que va en torno al envejecimiento. Y no pasa solamente en Argentina. Es un dato a nivel mundial que entiendo las proyecciones apuntan al 2050 en cuanto a la alarma, ¿no? Y a la alerta que tienen que tener en este tipo de casos. Pero fíjate que hablaba de un número muy importante de afectados en la Argentina, en el caso del Alzheimer, de 500.000 de personas. Y cuando hace la mención del número, habla también del entorno familiar. Fíjate que la nota la cierra también hablando del entorno familiar. Es decir, no solamente pasa por esas personas, sino por todas las personas que lo rodean y a todas las personas que tienen en cuenta a la hora de pensar en este tipo de iniciativas, en este tipo de proyectos, que si nos ponemos a pensar y duplicamos ese número, estamos hablando de más de 1 millón de personas. Sí, obviamente sí, la población envejece, como dice Gonza, en términos absolutos, o sea, no solamente porque viven más, sino porque nacen menos personas y se proyectan en el tiempo, Claro. La protección de la salud y la función del Estado se va a exigir más. No digo Claro. que vaya a estar más, digo, se va a exigir más porque va a haber más gente sola, grande. Exacto. O sea que obviamente hay que prepararse para esa situación o tratar de, digamos, es lógico que el Congreso se pregunte qué hacer respecto a datos demográficos que saltan, inclusive en estadísticas que son recientes como el último censo. Pero quien hablaba también de este tema es el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Sheldon. La verdad que gracias al emplazamiento que hizo el cuerpo, hoy pudimos hacer esta plenaria que nos debíamos, que era la plenaria con presupuesto y salud y acción social. Salud ya había tratado este tema en reuniones informativas y lo había dado dictamen también y ahora volvemos a dar de este dictamen, ratificamos la necesidad de que esto vaya al recinto, se transforme en media sanción, vaya al Senado y se transforme en ley. Las demencias son una problemática que está claramente relacionada con la edad. En la medida que las poblaciones envejecen, la posibilidad de tener cada vez más demencias es un hecho. Si bien es verdad que también el Alzheimer y las demencias se pueden prevenir, y gran parte de la prevención de estas enfermedades, a pesar de que la gente no lo sepa, son cosas sencillas, tiene que ver con la misma prevención que hacemos cardiovascular, o sea, la actividad física, bajar el colesterol, controlar los parámetros cardiovasculares, disminuyen el riesgo claramente de demencia, casi el 40% de las demencias se pueden prevenir. Además de esto, otros temas como son la audición correcta en las edades mayores, cuidar el tema de la audición, el tema de la soledad de los adultos mayores, o sea, tener a nuestros adultos mayores acompañados, a nuestros abuelos, en compañía de la familia, estas cosas, y mantener un contacto social, lo mismo que por supuesto los estudios, la formación, todas estas cosas son cosas que previenen y bajan el riesgo de demencia. Entonces, bueno, lo que esta ley hace básicamente es esto, es poner en agenda pública este tema, crea el programa e intenta de esta manera llevar estas medidas preventivas a todos los argentinos y argentinas, que como ustedes saben es una población que está envejeciendo. Los argentinos, nuestra natalidad ha ido en descenso, ha bajado casi un 30%, y bueno, cada vez tendremos más argentinos mayores y tenemos que prepararnos para cuidarlos. Bueno, escuchábamos al diputado Pablo Sheldon, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que inició ayer un miércoles súper intenso en comisiones, que también tuvo una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se aprobó la emergencia en Ciencia y Tecnología, otro plenario también, que había sido emplazado en la última sesión, el último miércoles. Exacto. Y que seguramente va a llegar en el próximo pedido de sesión especial, que me dicen la oposición está trabajando en este momento y no está definida la fecha. Si va a ser el miércoles 20 o si va a ser la otra semana. Recordemos que el domingo y no el sábado, como se acostumbra cada 2 años, va a ser el cierre de la presentación de las listas para que compitan en las elecciones legislativas de octubre. Y bueno, quedan coletazos ahí, la gente que tiene que viajar después de inscribirla. Por lo tanto, el miércoles para algunos diputados era un poquito próximo. Esto obviamente lo pide la oposición y tiene que conseguir quórum. Bueno, fue uno de los temas, la emergencia en ciencia y tecnología, que hubo ayer, ¿no? Sí, en esto del cronograma que se viene dentro de las posibilidades para una próxima sesión, hay que tener en cuenta que no la semana próxima, sino la otra, vendrá Guillermo Francos a dar su informe de gestión. Ese es no el creo tema. que... Me decían que el 27 es la fecha. Sí. Y si el 27 es la fecha, el 27 es difícil que haya sesión. Exacto. Y tampoco es fácil que haya el 26, que haya el 28. Claro, por el tema de los vuelos.
el tema de los buenos. El punto es, me estaban diciendo recién, discutir qué temario pones en la sesión. Claro. Vos pones Muy variado. muy variado, están todos los dictámenes de ayer. Ayer hubo dictámenes sorprendentes sobre los temas que piden los gobernadores, ya sea ATN o impuesto a los combustibles líquidos, porque el gobierno trajo propuestas. Exacto. El gobierno trajo 2 propuestas y hay dictámenes de minoría que pueden ser, inclusive, pueden tener más apoyo del esperado en el recinto, porque como fueron a último momento, había muchos diputados que decían, bueno, yo no me enteré, pero por ahí se lo estudio mejor. Esos temas también están los vetos Sí. a la emergencia en discapacidad y al aumento jubilatorio, a la moratoria, Sí. y otras cuestiones que, incluidas en una sesión, la pueden hacer bastante larga, ¿no? Sí, y esto que vos mencionabas apenas comenzabas estas oraciones, Mauri, tiene que ver con la aprobación de la emergencia en el sector de la ciencia, ¿no? De los científicos. Son 44 las firmas del dictamen de mayoría, 16 las firmas del dictamen de minoría. En un contexto en el cual hace 2 semanas, aquí en la Cámara de Diputados llamaba un poco la atención, hasta ahí, porque uno dice, bueno, no, es lógico. Se invitó, ¿te acordás que lo mencionábamos acá? Más de 50 personas a la Comisión de Ciencia por lo que eran las modificaciones a través de decretos de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional de puestos claves en cuanto a la funcionalidad de entes como el INTA, el INTI, entre otros. Esos son decretos que fueron rechazados. Fueron rechazados la semana pasada en la sesión. y que hay que ver qué pasa en el Senado. En la sesión, exactamente. Y rápidamente, con esa acción, ahora también se da el dictamen a lo que significa una posibilidad de generar la emergencia en el área de ciencia. Hay un dato que da el diputado Goyán, que es el presidente de la Comisión de Ciencia, que dice que el proyecto, uno de los puntos principales, es que apunta a que en el 2032, una proyección muy similar a la que propone el Consejo Interuniversitario para las Universidades, que en el 2031 proyectan un 1,5% del PBI. En este proyecto de la emergencia en ciencia y tecnología se apuesta a que en el 2032 haya un 1% del PBI destinado al sector de la ciencia. Actualmente se debiera, al finalizar el año 2025, abordar por lo menos un 0,45% del PBI para el sector de la ciencia. Y según los análisis y los números que maneja el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Daniel Goyán, dice que como viene la mano, se proyecta un 0,16% destinado del PBI para la ciencia. Es decir, viene muy retrasada esta cuenta, muy retrasados los números, y todos estos números, ¿en qué destinan? En presupuesto, ¿en qué destinan? En objetivos, ¿en qué destinan? En proyectos. Y al no haber también una iniciativa que promueva un poco la cuestión científica, pasa que, al igual que en las universidades, muchos científicos deciden dejar la profesión. No, el punto ahí también, cuando hablamos de inversión respecto al PBI, a veces hay que medir que es si la inversión es nacional o si la inversión es de la nación y las provincias. Claro. Porque cuando uno habla de inversión pública en Argentina, hay que tener en cuenta que solo de lo que se recauda a nivel nacional, la nación retiene el 40% de lo que se recauda a nivel nacional, ¿no? Y la mayor parte está asignados, o una buena parte, a gastos inelásticos, como se llama, que son los que conocemos con sueldos, algunas cuestiones que tienen que ver con seguridad social. El resto se coparticipa a las provincias, que a su vez recaudan por sí mismas, Claro. ¿no? Con un sistema impositivo propio, y algunas hasta tienen regalías. Por lo tanto, cuando se define inversión, a veces cuando se hacen esos debates de inversión en educación o inversión en ciencia como porcentaje del PBI, creo que en el caso de educación ponían a las provincias, porque si no, claro, estamos hablando de que el lugar donde menos recaudación queda tiene que hacer la inversión sobre el PBI. O sea, es algo que seguramente se tiene que contabilizar bien. Pero ayer decíamos 2 comisiones que fueron un poquito el plato fuerte. En realidad la primera fue la de fentanilo a las 9 de la mañana. Sí. Y después la doble jornada, que ya teníamos prevista porque había sido emplazada en comisiones, 13 y 16 horas, en donde se debatieron estos proyectos que surgen de un diálogo infructuoso entre los gobernadores y el ministro del Interior, Guillermo Francos, esto hace más de un mes, donde se debatieron la posibilidad de aumentar los fondos a las provincias. No hubo acuerdo, surgieron proyectos de ley que fueron aprobados en el Senado y ahora están en diputados. Lo que ayer vimos, Gonza, Sí. es que el gobierno está dispuesto a negociar. Se intercambiaron borradores. Hacía mucho que no se intercambiaban borradores. El diálogo parecía roto, ¿no? Entre la nación y cualquier estamento legislativo opositor o no oficialista. El diálogo parecía complicado y, sin embargo, estos borradores prosperaron en dictámenes de minoría.
que votaron algunos opositores o socios o aliados, como quieramos llamarle, pero que no son de Libertad Avanza, como el caso de la gente del radicalismo de Mendoza o de San Juan, y que tiene que ver en el caso de los ATN con la posibilidad de continuar siendo retenidos por Nación y en tal caso repartir el sobrante. Sí. Y en el caso de impuesto a los combustibles, permanecer con un porcentaje a ANSES, que era es lo que dice el proyecto que vino del Senado, y coparticipar el resto. En cambio, a diferencia de lo que dice este proyecto, que solo deja el 14% en la Nación. Esto, ¿por qué le digo que es importante? Porque si bien uno ve los números y da cuenta de que el dictamen de mayoría va a prosperar en el recinto, hay que ver si estos proyectos, estos dictámenes de minoría, estos textos que llegaron en último momento no convencen a algunos diputados relacionados a diferentes gobernadores que ayer te decían, y yo me enteré hoy, no puedo ponerme a firmar algo que ni leí. O sea que creo que el panorama con este tema está abierto. Atención, si estos proyectos reciben cambios, vuelven al Senado y el Senado, si repite la mayoría con la que los aprobó, que es 2/3, puede ratificar la versión original. Claro. Pero se supone que tiene que haber un acuerdo de parte del gobierno que incluya a muchos gobernadores que votaron en ese momento sin una propuesta alternativa estos proyectos para cambiar, ¿no? Sí, y que esto también da lugar y tiempo para que el gobierno nacional continúe con las negociaciones, ¿no? Y ayude a la colaboración de muchos diputados a que puedan cambiar su voto, a que puedan cambiar su parecer y generar, por ejemplo, un cambio en ese número y ese margen que por lo menos hasta ayer, por la cantidad de firmas, parecía que era holgado y que por lo menos le generaba una buena expectativa, podemos decir, de cara a lo que puede ser este proyecto o estos proyectos en el recinto, que también es otro tema, ¿no? ¿Cuándo se van a colar estos temas en el recinto? Me parece que están con muchas ganas los diputados de la oposición, que vienen manejando la agenda, hay que decir, porque vienen abriendo el recinto bastante seguido, de buscar un día en el que se sume la mayor cantidad de temas posible. Como vos decís, el 27 está Francos. Claro. Las elecciones son en octubre. Hablando con periodistas legendarios de que cubren el Congreso, te dicen es muy difícil encontrar un año en donde la actividad legislativa haya seguido casi sin pausas, por lo menos sin baches grandes, casi hasta el momento de votar. Y estamos entrando ya a mediados de agosto, enseguida se viene septiembre, y ya octubre es la elección y es la única, porque no es que hay primarias generales. No, claro. O sea que septiembre entiendo que lo normal es que sea un mes difícil para la actividad legislativa, ¿no? Exactamente, sí, Mauri, teniendo en cuenta que para que entremos en fechas, 7 de septiembre las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Nada más y nada menos. Que recordemos, hay 35 representantes de la provincia en la Cámara de Diputados sobre 257. Sí. No te va a alterar el funcionamiento del quórum, aparte de la provincia de Buenos Aires está cerca, pero bueno, hay cierta tensión. O también hay cierta especulación, o va a haber respecto al resultado y a si conviene más o menos esperar esa votación para volver a abrir el recinto, ¿no? Y recordando la novedad de que José Luis Espert, el diputado de la Libertad Avanza, va a ser quien encabece la lista en la provincia de Buenos Aires para estas elecciones y esperando por también quienes van a encabezar la lista por parte del peronismo. Que es otra de las novedades que todavía no se han confirmado. Una lista que tiene mucho peso el que encabeza, porque es el primero que vas a ver en la boleta, ¿no? Claro. Igual es boleta única papel la de octubre, o sea que hay que ver cuánto peso tiene. Pero, bueno, sí, son 5 los que se van a ver, o sea que el 1 tiene peso, el 2, el 3, pero no es como antes que le veías la cara grande. Pero de mínima, ya sea el oficialismo como Unión por la Patria, que se va a llamar Fuerza Patria, esperan meter, o sea, renuevan 15 diputados y esperan cada uno, o espera meter esa cantidad. Son 35 en total. 15 repartieron Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, en realidad al Frente de Todos en 2021. Esperan las dos fuerzas mayoritarias, por lo menos, ir a ese número o algo parecido, ¿no? Exactamente, y más en una elección legislativa donde las caras y los nombres a veces juegan un papel fundamental. Los primeros. Sí, o el primero. Cual, el primero, en este caso, yo te digo, la provincia, de mínima vas a meter, si sos la Libertad Avanza, de mínima vas a meter 14-15. Claro. O sea, si vas el 13, vas a entrar, no vas a estar en la boleta, pero la banca la tenés seguro. Seguro. Pero bueno, la gente obviamente se fija mucho en quien hace más campaña, que es el que encabeza la boleta. Nosotros vamos a terminar esta media hora, ¿te parece? Dale, Mauri. Pausa, un placer, como siempre. Volvemos.
El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. La bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, un día tranquilo, sin comisiones, pero con todavía los cimbronazos de lo que fue el super miércoles de comisiones ayer con varios dictámenes. Plantel renovado, como todas las segundas media horas, a mi izquierda, a la derecha de la pantalla, como dicen Bon, el señor Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Bien? Y del otro lado, el señor Marco Giorgetti. ¿Cómo está, Mauricio? Bien, bueno, estamos hablando de lo que fueron ayer dictámenes que sorprendieron, lo decíamos en la primera media hora, por si no se enteraron, el gobierno está negociando con los gobernadores revisar los proyectos que ya fueron aprobados en el Senado. Esto es reparto de ATN y de impuesto a los combustibles. Hay proyectos aprobados en la Cámara Alta que redistribuyen de otra manera esa recaudación para que reciban más dinero los gobernadores. Ayer, en primer turno, tema ATN, aportes del Tesoro de la Nación, como se conoce, a una partida que surge de un porcentaje, creo que es el 1% de la recaudación. Después hay otros puntos de otros impuestos que se derivan ahí y que suele ser usado para catástrofes. El proyecto del Senado, en realidad, de los gobernadores que estuvo en el Senado y que fue aprobado, plantea que ese dinero debería ser absolutamente todo coparticipado, o sea, no debía ser usado nunca más para catástrofes, sino directamente ir a las provincias y que las provincias se hagan cargo. Hubo varios dictámenes, pero uno de los oradores ayer y uno de los dictámenes fue de la coalición cívica y esto decía el diputado López. Cuando hay situaciones de emergencia, como prevé la ley de coparticipación o de desequilibrio financiero, sea el Congreso el que decide esto. Porque no lo acuso a este gobierno de esta situación, pero así a los gobiernos anteriores han utilizado los ATN para comprar voluntades en el Congreso, para, en fin, castigar o no a una provincia. Siempre se dijo látigo y billetera de Néstor y de Cristina Kirchner y antes de otros presidentes. Bueno, nosotros decimos que se repartan por índice de coparticipación y si hay una emergencia que atender, como la de Bahía Blanca, como lo hicimos por ley este año, que lo haga el Congreso. ¿Qué hizo este gobierno acá? Y ahí me pongo en la vereda de enfrente, vetó la ley del Congreso, porque no quiere el protagonismo y la participación de ninguna institución. Quiere hacer política. De hecho, el diputado Espert fue con las autoridades nacionales a hacer campaña a Bahía Blanca. Pero bueno, esa es nuestra propuesta y ojalá presentamos nuestro dictamen y veremos qué se da en la sesión en la que se trate este tema. Hay provincias que han recibido muchos ATN porque son amigas del gobierno de turno y hay provincias que no. Es un punto de la coparticipación, es mucho dinero que los gobiernos utilizan discrecionalmente para premiar o castigar a una provincia. Y la verdad que es eso, hoy el gobierno no los está usando para nada. Y eso también está mal. O sea, está mal que los usen para premiar o castigar, está mal que el gobierno se quede con la plata, porque no es plata que le pertenece, es plata que está destinada a situaciones muy puntuales. Hablaba el diputado López, uno de los protagonistas. Recordemos, hubo 4 dictámenes. Uno, el de mayoría, con el proyecto que vino del Senado, reparto de ATN con coparticipación. Firmaron la mayoría de los bloques opositores. ¿Quién se desmarcó? Los radicales que integran el bloque radical y que son de Mendoza, que firmaron con el gobierno un dictamen y con el PRO para que los ATN se usen para catástrofes y se coparticipe el remanente. La coalición cívica y la izquierda firmaron un dictamen. Sobre el dictamen de minoría, sobre el dictamen del gobierno, esto decía la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado.
Lo que estamos tratando en la Comisión de Presupuestos es un proyecto que viene con media sanción del Senado, donde indica una distribución de los ATN. Los ATN son, según su ley de creación, un fondo que se reserva a la Nación para atender a cuestiones específicas de emergencia de las provincias. Bueno, este proyecto elimina ese fondo convirtiéndola nuevamente en coparticipación. Y lo que yo dije en esta comisión es que me impresiona que el kirchnerismo sea quien tenga esta iniciativa, porque si hay un gobierno que ha hecho uso y abuso de los ATN de manera discrecional para fidelizar, para decirlo de una buena manera, a gobiernos que no eran de su signo, ha sido el kirchnerismo. Pero ahora que no gobierna, quiere que ese fondo no exista. Ha pasado siempre con todos los proyectos que ha presentado el kirchnerismo. El kirchnerismo trabajó todos los años de su gobierno en emergencia, pero termina su gobierno y quiere eliminar las emergencias para el gobierno que le sigue. Todo su gobierno trabajó con una discrecionalidad tremenda y muy injusta de los ATN, ahora quiere eliminar el fondo de los ATN. Yo lo que dije, ese proyecto no lo voy a firmar. Yo entiendo que se requiera una voluntad colectiva entre todos los gobiernos y la nación para modificar estas cuestiones. Entonces yo voy a firmar un proyecto donde la nación también coincida con la manera como se van a distribuir estos recursos. El kirchnerismo quiere eliminar algo que ellos utilizaron de manera discrecional. Lo que pasa es que tienen una imagen distorsionada de lo que son los ATN. Los ATN se pueden utilizar cuando hay una emergencia, que es una forma rápida de salir con un recurso inmediato, como fueron los incendios en Córdoba, como fueron el tema de Bahía Blanca, por ejemplo. Bueno, ellos lo quieren eliminar y quieren que todo se distribuya como se distribuye la coparticipación. Mi proyecto hace que también el Ejecutivo, lo que por lo menos la voluntad que yo tengo, no es mi proyecto del despacho, que el Ejecutivo también tenga fondos para este tipo de emergencia o estas situaciones y que decida el remanente si lo va a distribuir o no, si es que este existiera con el resto de las provincias. La diputada Laura Rodríguez Machado hablaba sobre el dictamen de minoría, la sorpresa que tuvo esta reunión de Comisión de Presupuestos sobre el reparto de ATN, y la letra fina de ese dictamen la tiene Marco Giorgetti. Marcos. Así es. ¿Conseguiste y estudiaste el dictamen? No es fácil, ¿eh? No es fácil, aclaro, porque no es que se presente inmediatamente. Y es técnico, es cortito, pero es técnico. Curiosidad. Uno tiene fuentes No, ya sé, no dije cómo, dije cuándo. El dictamen circuló mientras estaba firmando. Ah, ahí mismo. Sí. Ah, mirá, yo pensé que había sido un misterio. Ayer mismo. Ayer mismo, sí, a las pocas horas de... Pensé que era todo un misterio. No, por favor. Bueno, qué sé yo, no es algo secreto tampoco. No, pero como tienen 2 días para firmarlo, tienen 2 días para firmarlo, a veces cuesta encontrarlo. Sí, se apuraron, ¿no? A veces pasa que si son extensos o si tienen que hacerle alguna modificación que se diera en el debate, puede aparecer más tarde, pero en este caso ya estaba cerrado y fue presentado para la firma ayer mismo. ¿Quiénes firmaron? Es importante saberlo porque este es un proyecto que, como decías al principio, Mauricio, viene votado desde el Senado, impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Es decir, estaban todas las bancadas, todas las líneas de la oposición impulsando esta iniciativa, con media sanción de la Cámara de Senadores, que llega a diputados, y al momento de presentarse en comisiones en diputados, aparece una propuesta alternativa de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, a la que se suma la firma del radical Lisandro Nieri, mendocino, exfuncionario de la provincia de Mendoza y obviamente línea directa del gobernador Alfredo Cornejo, que hace pocas semanas dio a conocer un acuerdo con La Libertad Avanza en su provincia para las elecciones próximas. Y la otra firma sorpresiva también la sanjuanina Nancy Picón, que es del bloque Producción y Trabajo, que es del gobernador Marcelo Rego. Estos gobernadores ambos habían impulsado en el Senado la propuesta que terminó teniendo media sanción y en este caso en diputados optaron por acompañar una propuesta que es similar a la que habían presentado en principio, pero que tiene algunas diferencias. Bueno, la expectativa que había ayer, ¿cuál era? Que el oficialismo y el PRO firmaran un dictamen de rechazo. Exacto. Uno fue a buscar el dictamen y después se encontró con que no, que había un texto. La pregunta es, ¿pero quién lo escribió? No tuvimos en el Senado la posición del bloque oficialista porque recordemos no había una contrapropuesta. No hubo, fue aquella... Y tampoco hubo comisión. Fue la comisión autoconvocada por la oposición, el oficialismo rechazó la validez, es decir, no se sentó a dar un debate en esa oportunidad del oficialismo en el Senado, sino que rechazó
el mecanismo por el cual se estaban aprobando los proyectos. Entonces no tuvimos ahí la oportunidad de ver qué propuesta podía presentar el oficialismo. En este caso apareció este proyecto que cuenta con el aval de la Libertad Avanza y por ende por el Gobierno Nacional. Lo que hace es modificar la ley complementaria permanente del presupuesto, tal cual lo hace la media sanción, el dictamen de mayoría, pero con un par de diferencias que recién las comentaba también Laura Rodríguez Machado, que fue la diputada que presentó en la comisión, porque fue una de las que habló en el recinto. ¿Qué dice este proyecto? Bueno, alcanza los recursos remanentes de distribución de cada ejercicio fiscal que fueran ingresados al fondo de ATN. Es decir, todo lo que recauda el fondo de ATN se distribuye como ahora, en base a lo que considere el gobierno que amerite por alguna emergencia puntual que tenga cada distrito, y el remanente de cada ejercicio fiscal se distribuye en base a los índices de la coparticipación. Claro, porque lo que contaban ayer y un poco lo que cuenta también el Poder Ejecutivo es, ojo con esto, porque yo no puedo, si tengo una catástrofe como gobierno nacional, decir, bueno, yo no puedo intervenir porque en definitiva tiene que intervenir la provincia, porque la propia provincia está sufriendo la catástrofe. Exacto. Entonces, la diferente legislación de todo tipo me obliga a mí como nación a intervenir. ¿Y qué fondo de contingencia me armo para la catástrofe si me sacan los ATN? Sí. Ahora, es raro, ¿no? Pues, a ver, hoy estaba leyendo un informe que habla 235.000 millones de pesos son los que hasta hoy, en este año se destinaron a ATN. Y vos fíjate, el 53% se lo llevó la Ciudad de Buenos Aires. Después le sigue muy lejos la provincia de Buenos Aires con el 14% de toda esa masa. ¿Qué catástrofe hubo en la ciudad? Bahía Blanca. ¿En la provincia o Bahía Blanca? En la provincia, pero Sí, la sí. Ciudad de Buenos Aires, 53% se llevó hasta hoy la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba, el 4,2%. ¿Está el detalle de por qué se lo llevó o no? No, No está, a ver, claro. está Está el informe ahí está el del monto diputado. solamente. Está el monto. A julio de este año, ¿no? Córdoba le sigue con el 4,2%, Salta 3,3%, Tucumán 3,2% y el resto el 21%. Pero Y es me llama la discrecional, atención. o sea, nadie le puede impedir a la nación girarlo o no. Lo que dice también el oficialismo es esto no funciona así desde que asumió Javier Milei, digamos. No, El es tema de- histórico. Hoy hablábamos en la etapa de Carlos Menem, de la Rúa incluso, de los Kirchner. Es un reparto discrecional que se viene haciendo históricamente toda la vida en la Argentina. Los ATN como moneda de cambio en cada gobierno, digamos. No es nuevo, digamos. Y sobre esto. todo mucho a los municipios, ¿no? Porque el municipio lo recibe y le sirve mucho. Seguimos, Marcos. El ¿cómo es? último punto que deja este dictamen, que es la forma en que se redistribuye. La redistribución procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron. Es decir, después de cerrado el ejercicio fiscal se se redistribuye de manera... O sea, termina mensual. el año. Sí, Te gastaste los ATN que te tuviste que gastar. sobró algo. Sobró algo. Sí, y se redistribuye mensualmente a partir de eso. En 12 meses. o sea, En sobró- base al índice de En base coparticipación. al índice de coparticipación lo pones. Hay un tema con la licuación ahí, que con la inflación más en baja va a doler menos. El pero- oficialismo te Claro. dice que no va a haber inflación. Bueno, hay una realidad, no es la que hay, no es lo que había hace 2 años. Hace 2 años esto no lo podías decir. Y Es no. la realidad. No No podías hay la decir forma que de proyectarlo. repartías un remanente el año próximo a 12 meses, no te terminaban de escuchar. Ahora, con una inflación que el primer semestre oscila 17% más Claro. o menos, estamos hablando de que, bueno, por lo menos se puede El- dialogar. El debate viene a colación de que, claro, el gobierno, todos los gobiernos, digamos, cada vez que había un remanente se lo quedaba el Tesoro Nacional. Por lo menos la acusación No a iba- este gobierno. No sé, no me animo a decir que otros gobiernos han tenido esa acusación. Mm. Tal vez porque casi ninguno le convenía quedárselo. Porque me decían algunos exfuncionarios que en los balances Se del gastaba gobierno te convenía gastártelo. Sí, claro. ¿Para qué te lo ibas a quedar? Entonces te lo gastabas y hacían lo que vos decís. Sí, De sí, última claro. buscabas alguna catástrofe menor que pueda haber habido y te lo Una gastabas. provincia No sé amiga. si era tan costumbre la retención, que es algo nuevo, y por eso generó la reacción en cadena de los gobernadores, ¿no? Sí, bueno, pero es una propuesta alternativa que sorprende, que además incorpora algo de lo que tiene el espíritu del dictamen de mayoría, que es que se reparte en base a coparticipación, pero agrega el tema del remanente. Ahí sigue estando la diferencia
entre el dictamen de mayoría y este dictamen de minoría, que es el dictamen de minoría que más firmas tuvo, porque los otros dos dictámenes quedaron con una sola firma. Y que son los que llegan mejor perfilados para el recinto y además tiene una lectura política, porque claro, esto rompe un poco con el esquema con el que veníamos proyectando las posiciones de cara al recinto, que es que aparece una nueva opción para el bloque de los gobernadores, que había estado mancomunado en el Senado y que venía muy unido y que había hecho fuerza y que había venido dando golpes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se venía mostrando fuerza. Aparece una primera división y un primer golpe de efecto que le surte positivamente. Sí, decíamos hoy, al oficialismo. Atención con la sesión, que no sabemos si va a ser este miércoles, si va a ser el 27, porque ayer pasillando muchos diputados que respondían a provincias que no son las de Mendoza y San Juan y que firmaron el dictamen de mayoría, te decían, y a mí me lo mandaron hoy el dictamen de minoría. Claro, hay que ver que... Lo que uno notó ahí, una ventana. Lo que uno notó es que ese dictamen de minoría fue trabajado con Mendoza o con Cornejo, que como vos sabés, Martín, es uno de los gobernadores más cercanos en la Casa Rosada. Bueno, ¿no? por eso te digo, si este dictamen prospera, o por lo menos hay debate interno, el gobierno está apostando justamente a una división dentro de los gobernadores. Estuvo ayer el Rolo Figueroa de Neuquén. Exactamente, Casa Rosada, reunido con Guillermo Franco. Casa Lo Rosada vi a Giancafilo, el diputado Giancafilo. Es el único diputado que tiene. Ese es el problema que tienen los gobernadores. Estaba atento Tienen a los pocos plenarios. diputados, es cierto. Pero bueno, era una negociación para hacer antes que esto pasara en el Senado. Exacto. Pero bueno, lo cierto es que la Casa Rosada apuesta también a un quiebre en el bloque o en el frente de gobernadores como para ver si puede avanzar con este proyecto de minoría, ¿no? Exactamente, esto va a ser seguramente las próximas semanas. Agenda de los gobernadores, el otro tema, impuesto a los combustibles, pasó algo parecido, un dictamen que elaboró el gobierno nacional y que tuvo la firma del PRO, la UCR y los diputados que ayer se convirtieron en socios firmes del oficialismo. Y en el PRO estaba la diputada Romero, ¿no? Mendoza y San Juan. Y en el PRO firmó, entre otros, la diputada Romero, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Otro tema, muchachos, que ayer tuvimos y que se abordó tiene que ver con el Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en ámbitos educativos. Esto es algo que está trabajando la diputada Mónica Macha, si mal no tengo entendido, y que trajo en detalle el señor Martín Di Natale. Así es, Mauri. Bueno, a ver, el tema de redes sociales, el tema de violencia digital, bullying, etcétera, se viene trabajando hace tiempo en el Congreso. Es una preocupación concreta en función de lo que ocurre hoy en nuestras sociedades, en el mundo. Recordemos la película, la serie muy interesante. Adolescente. Muy buena y muy recomendable en Netflix para ver los efectos del bullying en todos los estamentos. Exacto. En todos los habla aspectos, justamente de esto, de violencia digital, de alguna manera, que lo vemos, no es un fenómeno único de países desarrollados, se ve en todo el mundo. La Argentina no deja de ser una excepción a eso. Y de ahí también un poco este proyecto, que es un programa nacional de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos, por supuesto. La idea o el objetivo de la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria, tiene que ver con crear un programa nacional de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos dentro de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano o el organismo que en el futuro lo reemplace, ¿no? Si es un Ministerio de Educación, lo que sea. ¿Cuáles son los alcances de este proyecto de la diputada Macha? Bueno, tiene alcances sobre docentes, es decir, este plan se va a aplicar sobre docentes, estudiantes, familias de todos los establecimientos educativos, comprendidos en el ámbito nacional, y con especial enfoque en la protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes, ¿no? La definición de violencia digital que plantea básicamente el proyecto es aquella conducta, acción u omisión que sea cometida o instigada o grabada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y o apropiación de tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, daños sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público.
Habla de conductas en especial que se incluyen, ahí las conductas que atienden contra la integridad, dignidad, la identidad y reputación, contra el acceso y permanencia y desenvolvimiento de los chicos, y responsabilidades operativas del programa. La idea es establecer capacitaciones obligatorias, de alguna forma destinadas a docentes, equipos de orientación escolar pedagógico, ¿no? Con la idea de detener un poco de manera temprana estas situaciones de violencia digital. Martín sigue cerca de estos temas porque tiene hijos adolescentes y nos pasa a los que tenemos más de 40 que como si tuviéramos lo mismo, 40, 70 de lo mismo, porque fuimos al colegio, yo fui la última generación, lo digo, tengo 43, la última generación que hice todo el secundario sin internet. Entonces, es igual que si hubiera tenido 80, hablaría igual, o sea, mis experiencias son las mismas, claro. El diálogo cara a cara, hoy todo cambió. Todo cambió y los vínculos ya no son físicos, ¿no? Exactamente. Y obviamente la aparición de redes naturalmente genera o multiplica mucho más este tipo de conductas. Otro de los puntos que plantea el proyecto de ley es promover la implementación de protocolos, ¿no? Para situaciones de violencia digital en el ámbito escolar, y también brindar herramientas de intervención para el abordaje inmediato, integral y eficaz de los equipos interdisciplinarios. Recordemos, se apunta a grupos de psicólogos junto con los docentes, ¿no? Dentro de las instituciones educativas. Y por último, la idea es brindar un acompañamiento integral de las víctimas de violencia digital, asegurando asistencia psicológica, pedagógica, etcétera, ¿no? Bueno, bienvenido a este proyecto de la diputada Macha. A la Comisión de Educación. Es interesante porque los colegios, siempre repetimos, por si hay algún distraído que no lo recuerda, están a cargo de las provincias. Y son las provincias las que deben laburar fuerte en esto. Son las provincias las que tienen a cargo el control, el diseño de la currícula y también la capacitación a los docentes, de la que se habla muy poco. Claro. A ver, eventualmente, si sale este proyecto de ley, como una ley nacional, las provincias pueden adherir o no, en función del federalismo que vos planteás, que a nivel educativo en la Argentina es muy fuerte y que, bueno, cada Hay una horizontalidad. Esto es bueno que lo sepan porque a veces viene mucha gente al Congreso a pedir que cambien cosas estructuralmente. Claro. Y a nivel educación, a nivel salud y también a nivel seguridad interior, me animo a decir, claro. Lo que hacen las provincias es autónomo y es determinante. Totalmente. Y acá con este proyecto estaríamos ante la posibilidad de un abordaje de uno de los temas que preocupa mucho a los diputados, hay que decirlo. Reiteramos, no es el único proyecto, obviamente, que aborda este tema. Hay varios diputados que han tratado estos temas de forma tangencial, pero bueno, es una preocupación latente, lo mismo que fue la preocupación en su momento, ¿te acordás? Tema de ludopatía, proyecto de ley que se aprobó acá en Cámara de Diputados y que está en el Senado a la espera. Está a la espera porque hay mucha bronca de algunos senadores que dicen que no lo quieren tratar porque debería haber sido acotado a los menores, algo así, ¿no? También está el tema de las provincias que tienen mucho interés en las loterías de cada provincia. Profundizá ahora, no tires eso así, no como si nada. nada. En 2 minutos, pero toca intereses y el tema de la recaudación en cada una de las provincias está cruzado. Siempre han sido temas complicados para tratar de... El juego lo recauda la provincia. Otro tema más. Decíamos, aparte de educación, salud, el juego es la provincia. Sí, totalmente. La nación no recauda. El Senado tiene otros tiempos a la Cámara de Diputados. Sobre todo cuando tocas lo que tiene que ver con la recaudación provincial, que es más que importante. Gracias, Martín, por esta media hora. Y gracias, Marcos. Por favor. Nosotros nos volvemos mañana acá a las 13 en la bancada. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical,
están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis